Vamos a leer unos versículos aquí. Desde los primeros 5 versículos. Capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Amén. Digamos gloria a Dios, y se pueden sentar, hermanos. Hace un tiempo nos repartieron estos folletos y algunos fueron a dar a mano de los hermanos. En este folleto dice que Martín Lutero es el fundador de todas las iglesias protestantes evangélicas, y aquí habla de horror: si me vuelvo evangélico no podré adorar la santa hostia, ni rezar a la Virgen, ni confesarme, ni ir a misa. Así que yo le voy a responder esta mañana, aunque pues ustedes no son las personas que escribieron esto, ni tienen la culpa. Pero hablando de apologética, es necesario dar respuesta en base a lo que la Escritura nos da o nos enseña, y también para que estemos apercibidos, tengamos conocimiento de la veracidad de las cosas. Cuando el Señor Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la verdad especialmente la que concierne al plan de salvación, el Señor por su gracia nos lo ha revelado. Y la verdad de aquellas cosas que están ocultas, que hacen daño y que es necesario conocerlas. Yo estoy seguro que algunos se incomodan un poquito porque soy algo con la cultura nuestra, que es muy paganizada, y siempre hablo en contra de una cantidad de arandelitas o llamaríamos de zorras pequeñas que echan a perder las vidas. Entonces, lo que yo le voy a decir, lo digo con el ánimo de que tengamos un conocimiento. Puede ser un poquito fuerte, y esperamos que los creyentes, ustedes hermanos, entiendan por qué es que no debemos hacer el fuego a muchas cosas que son enseñadas por la tradición, que están disfrazadas en el culto católico. Y yo quiero otra vez esta mañana que podamos ver por qué las prácticas del catolicismo son de origen satánico. No le voy a decir esto para que lo utilicen como herramienta para ir a decírselo a ellos. No. Yo lo digo porque, miren, hermanos, estamos prestos para hacer una cantidad de cosas, y mire, en nuestro lenguaje inconscientemente decimos cosas que atañen al culto católico inconscientemente. Por ejemplo, como decir la Semana Santa, llamarla la Semana Mayor. Ellos determinaron un tiempo, una semana en cual la celebran la Semana Mayor. Algunos creyentes todavía hablan de la Cuaresma, todavía tienen eso aquí en la mente. Entonces yo quisiera, con la ayuda del Señor, que podamos ver, de modo que se pueda saber el por qué la iglesia es de origen, esta iglesia es de origen satánico, y es una herramienta del demonio, porque las almas que se están perdiendo alrededor de ese culto son muchas, y para esto tenemos que remontar
regresamos a los orígenes de la era cristiana, de modo que conozcamos la verdad desde el punto de vista histórico. Muchas personas a raíz de esto no creen en la existencia de Dios. Muchas personas incluso creen que Jesús fue un mito, o alguien que nació en un pesebre con unos animalitos allá y con dos personajes con unas aureolas que ustedes se acuerdan que eso es lo que le pinta todo. Muchos no cristianos, como son los budistas, musulmanes, los hindúes, etcétera, sí reconocen en la existencia de este niño que nació en Belén y lo reconocen como un gran maestro, un maestro ascendido, y así una serie de títulos que ponen a Jesús el Señor en la misma lista de sus líderes como Mahoma, como Krishna, como Buda y algunos otros más. Reconocer a Jesús en ese orden, pues hermano, es como no haberle conocido, como aquella pregunta que el Señor les hizo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, hay una pregunta, hermanos, hagamos esta pregunta. ¿Qué hace que Jesús el Señor sea diferente a todos estos otros personajes? ¿Por qué Él es diferente? Sencillo. Ninguno de estos tiene o hizo lo que Jesús ha hecho. La historia de la humanidad está dividida en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna volvieron de la muerte para luego reunirse con sus discípulos o seguidores, cosa que el Señor sí hizo. Amén. Mahoma murió, Buda murió, Krishna murió, Zoroastro murió y tantos otros murieron y se quedaron en la tumba. Si hay algo que es contundente por las escrituras, que como dijo el historiador Lucas, que se presentó con muchas pruebas indubitables, se presentó vivo, no como un fantasma, porque a mí me gusta esa parte cuando el Señor le dice: mirad, lo que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, resucitado. Gloria al nombre del Señor. Esto es bueno que ustedes se enteren de lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, y también que conozcamos la historia. Una vez que el Señor ascendió, entonces se presentó a sus discípulos. Sus discípulos comenzaron entonces a transmitir la enseñanza, las enseñanzas que el Señor les había encomendado. A este grupo comúnmente se le llama la iglesia primitiva, a ese grupo de creyentes, pues la conformaban personas que se iban aglutinando en torno a las enseñanzas del Señor Jesús y de sus discípulos. A esta iglesia primitiva vivían y practicaban las enseñanzas dadas por el Señor. Y eso es lo que la iglesia genuina y verdadera debe continuar haciendo hasta que el Señor regrese. Hay que analizar mucho lo que hacemos, hermanos. Lo que hacemos debe ser analizado. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué lo practicamos? Entonces, al hablar de la época de la iglesia primitiva, en esa época no existían sacerdotes, no había líderes cristianos. De hecho, la cristiandad le tocaba vivir en secreto. Tenía que vivir en secreto, ya que era perseguida la iglesia por el Estado romano. Y recuerden esto, que el Imperio Romano estaba extendido por muchas partes. Todo lo que era el gran imperio de los griegos estaba bajo el dominio romano.
Los mismos egipcios que habían sido una potencia estaban bajo los romanos. Israel en ese entonces tenía provincias gobernadas por los romanos. Así que ellos mataban a sus seguidores y lo que hacían era que perseguían a los creyentes porque se iban multiplicando. Los creyentes, los seguidores de Jesús se iban multiplicando y esto le producía miedo al imperio de perder el control, al igual que en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Por qué mandaron a matar a los niños? Los varones. Porque era peligroso que se multiplicaran y que un día se levantaran en rebelión contra el mismo estado egipcio. Eso hacían entonces los romanos. Por esto es que el estado romano reunía grupos de cristianos y se los lanzaban a las fieras para que fueran devorados, leones hambrientos. Esto lo hacían en presencia del público con dos propósitos. Uno de ellos era entretener, lo que dicen las versiones antiguas o el lenguaje español antiguo, el populacho, las gentes, entretener a su pueblo y amedrentar a los seguidores para que renunciaran, para que les dieran miedo. Y entre otras cosas, acuérdense que Jesús el Señor no fue ni el primero de ser crucificado, ni fue el último. El imperio romano ya crucificaba, ya mataba en una cruz a sus opositores. Y después siguieron crucificando a muchos cristianos. Pero a pesar de estos crímenes, el cristianismo seguía creciendo y el imperio romano iba mermando. Mermaba porque, hermano, el Señor se lo dijo a Saulo de Tarso: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ellos se metieron mal como en nuestro país. Muchos se han metido mal metidos con el Evangelio. Así que los césares ya casi no eran tales poderosos porque el poder se les iba restando, les iba mermando su poder a estos césares. Pero esto es bueno que lo tengan en cuenta en las cifras que ustedes guardan de historia. En el año 313 entonces de la era cristiana, el emperador Constantino, que de ese han oído hablar ustedes, ya miraba que su reino estaba menguando. Esto lo obligó él a promulgar un decreto que lo llamó el decreto de la tolerancia, lo que logró que algunos cristianos salieran entonces desde sus escondrijos a la luz pública. Eso hizo este hombre. Buenísimo, ¿verdad? Se convirtió. Eso es el peligro cuando el enemigo viene y nos abraza. Ese es el peligro ahora. Miren, hermanos, ustedes que votan por los politiquillos estos que hay aquí en el Zulia, ellos los abrazan a ustedes y les dan 50 o 100 mil pesos mientras están en elecciones. Cuando eso se acaba, usted no es nadie para ellos. Yo tengo mucho tiempo que no voto por nadie de la residencia de aquí en Zulia. Bueno, está bien. Aunque, óigame bien, no me van a interpretar mal. No me van a interpretar mal, sino que ese es un derecho, ¿cómo se llama? Constitucional. Bueno, listo. Pero lo que quiero decirles es que el enemigo nos abraza y nos da palmadita. Eso hace el sistema religioso. Mire, un cura español me dijo en Tibú, me fue a visitar un día. Como nosotros predicamos por allá para los campos y la gente salía y se hacían cultos grandes, él me dijo: pastor, yo sé que usted tiene muchas personas que pertenecen a su iglesia por allá en las veredas. Yo tengo algunos, me quedan algunos por allí. ¿Por qué no salimos juntos?
usted hace su culto y luego yo con los míos hago lo que me corresponde. Le dije, sí, ya voy, Toño. ¿Cómo no? No podemos, le dije, no podemos. Digo, no, pero eso es de civilizado, etcétera, etcétera. Bueno, está ahí. Entonces, ¿qué pasó? Constantino incluso cambió sus túnicas de César, porque él era el César. Él cambió sus túnicas de César y se puso una indumentaria así como, digamos, si fuera ahora, si fuera en este tiempo, vestido con camisa, manguita y corbata, si fuera ahora. En ese entonces se vistió sus vestimentas clericales este hombre, y lo que hizo fue intentar unificar el sistema romano, el sistema pagano, con el sistema de los cristianos. Para esto entonces Constantino se declaró el primer regente o el primer papa. No fue Pedro el primer papa. Eso es mentira diabólica de Roma. Porque si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿por qué no se casan los sinvergüenzas de ahora? Porque Pedro era casado. Entonces se declaró el primer papa y cambió el nombre de todas las deidades, llámese ídolos, reemplazándoles con nombres cristianos. Y pónganme cuidado, hermanos. A María, por ejemplo, o a la Venus que ellos tenían, le puso por nombre María. Facilito. Y la Venus tenía un hijo cargado, y ese hijo se llamaba Cupido. Pero entonces ahora le cambió el nombre a Jesús. Entonces tenemos una María y un Jesús que no es ni la María original, ni es el Jesús original, sino una réplica de Venus y Cupido. Así todos los demás ídolos adquirieron nombres cristianos, de modo que la gente les veneraba, pensando, claro, los creyentes, los que estuvieron en las catacumbas y tantas cosas. Aquí nace la iglesia entonces católica, apostólica, romana y diabólica. Ahí nace. Los verdaderos cristianos de ese entonces, al ver estos tratados, se dieron cuenta que lo que Constantino estaba haciendo era creando un monstruo. Y entonces los cristianos genuinos huyeron de Roma, y algunos se metieron en las catacumbas y estuvieron escondidos, oiga bien, 1000 años que duró toda esa maquinaria, y apenas estaba en sus inicios, organizándose. Cuando Constantino dejó el poder, entonces él dio al obispo de Roma, porque él puso como uno más bajito que él, pero él le dio el título de sumo pontífice o pontífice máximo, e hizo de él un segundo papa. Constantino estaba en Roma, pero Constantino en el año 330 se trasladó a una ciudad que se llamaba Bizancio, en Turquía, y allí la transformó un poco y la hizo llamar, le cambió el nombre a Constantinopla. Uy, casi lo deja parar. Constantinopla, así se llamaba, manteniendo su lealtad al sistema que todavía estaba en Roma. O sea, no había discrepancia, no la había. Pero con el paso del tiempo se produjo un problema en la Iglesia Católica que estaba en Roma, porque ellos solamente dominaban la parte de Occidente, mas Constantinopla tenía mucha influencia sobre Oriente. Ojalá que este poquito de historia, hermanos, me les sirva para que piensen de dónde viene esa tradición de las hallacas, de la Navidad, de la Semana Santa, y por qué les insisto a ustedes
lo que la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus abominaciones. ¿Han leído en Jeremías los que hacían las tortillas para la reina del cielo? Entonces la primera reina del cielo nombrada por un sistema religioso no es María. Oye, vamos a ver cuál otra más. Así que Constantinopla se convirtió en la capital de la iglesia. ¿Han oído hablar de la iglesia ortodoxa? ¿Saben que así es que se llama la iglesia en Rusia? La iglesia ortodoxa. No, allá en la anglicana. Sí, la anglicana, que la fundó un rey de esos para poderse divorciar y casarse de nuevo. Hablemos historia y verán que eso es lo que hace falta que nosotros conozcamos, porque nuestras raíces, hermanos, no están en Lutero. Nuestras raíces no están ni en Calvino, ni en Lutero, ni ninguno de esos señores. Por eso mi predicación es Cristo el Señor. Y es verdad que tenemos agradecimiento con los misioneros que vinieron a nuestro país, pero el fundamento sigue siendo Cristo. Amén. Así que entonces Constantinopla se convirtió en la capital y en la sede de la iglesia ortodoxa, de modo que Roma y Constantinopla se convirtieron en rivales y en enemigos mortales. El sumo pontífice que había en Roma y ahora el que había en Constantinopla. La historia de la iglesia católica romana fue desde sus inicios una maquinaria de sangre y de muerte. Vea, por ese entonces Roma era ya asidua de macabras cruzadas en las cuales en nombre de las autoridades de la iglesia católica se asesinó a miles y a miles de seres humanos. Oiga bien, estoy hablando de cruzadas primeramente. ¿Cuál sería el propósito de las cruzadas? ¿Desde dónde fueron empujadas las cruzadas? Desde Roma. En el año de 1204, anote esa fecha, la Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa Inocencio III. Yo les conté a ustedes que por ahí tengo un libro que habla de los Borgias y habla de un título que se llama Traidores a Cristo. Toda la historia de los papas. Es bueno que ustedes los conozcan, porque algunos de ustedes todavía creen que es el santo y es el líder más perverso. Este que hay fue soldado en la época de Hitler, hitleriano. Miren el saludo, ya no levanta más el brazo por los años que tiene, pero ese era el saludo de Hitler. ¿Oyeron? Y por 24 años él dirigió un sistema que es la copia del Santo Oficio, que así llamaban a la Inquisición. Este hombre hasta hace poco, 24 años, estuvo dirigiendo ese sistema, que ahora les voy a comentar. Entonces, Inocencio III embiste a su hija. ¿Quién es su hija? La iglesia ortodoxa. Invade a Constantinopla y son muchas las personas que murieron. Los soldados mataron y masacraron. Sin embargo, algunos líderes ortodoxos escaparon de las manos de ellos, maldijeron al Papa y se alejaron de todo el control de Roma y papal. Con el paso del tiempo, la iglesia ortodoxa entonces quedó bajo la protección de los zares de Rusia. Ustedes saben que así se llamaban los emperadores allá en Rusia, los zares. Y es bueno conocer un poquito qué pasó con los zares. Entonces viene la maquinaria sanguinaria y matan al zar. Provoca más tarde que la iglesia lo sentenció a muerte al zar ruso. Lo mataron. Aún queda
mucha tela para cortar en esto que yo les estoy diciendo, porque les estoy contestando a este pasquín que hay aquí. Lo había guardado y el año pasado estuve recopilando y todavía tengo algunas otras notas que más tarde se las voy a comentar a ustedes, para que sepan por qué en mi corazón tengo el repudiar todas estas cosas que son del sistema pagano, para que nos limpiemos, como dice la Biblia, nos despojemos de todo peso, todo esto que nos puede afectar. Entonces, después hablaremos de este sistema para demostrarles por qué la Iglesia Católica, sus sacerdotes, curas, vicarios, papas, obispos, arzobispos y monjas, son los pinceles a través de los cuales el demonio logra que la gente le rinda veneración y hasta adoración, oculto. Eso es lo que los grandes reyes de la tierra le brindan a este hombre. Constantino entonces creó una institución católica, de modo que unificar las religiones existentes y crear un estado-religión. ¿Me entienden eso que les digo? Un estado-religión. Un estado que es la mezcla. Noten ustedes en cualquier país del mundo, porque no es solamente Colombia, ellos son medio gobierno en Colombia. Todos los tratados, los asuntos que tienen que tratar, ahí están los de las faldas rojas o púrpuras, ahí están. ¿Por qué razón? Nuestra Constitución del 91 dice que el Estado no tendrá religión preferente. Dice la Constitución nuestra que todas serán iguales. ¿Será cierto eso? Bueno, hermano, pero vamos a ver eso. Les voy a demostrar por qué les contesto aquí. ¿Qué horror dice aquí? ¿Qué horror? Si me vuelvo evangélico no podría adorar a la Santísima Hostia, ni rezar a la Virgen, ni confesarme, ni ir a misa. Dice aquí este papelito. La adoración, respeto y culto a las imágenes. La Biblia establece, búsqueme en este versículo porque aunque sé que algunos se lo pueden saber de memoria, leamos. Éxodo capítulo 20, verso 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Enséñenle esto a sus hijos. Enséñenselo. Porque no tenemos vitelas ni representaciones de nada santo. Enséñenselo a sus hijos. La Iglesia Católica posee un sinnúmero de imágenes a las cuales sus fieles se arrodillan, les encienden velas. Todas ellas son imágenes satánicas que conectan a los hombres con el mal. Tomemos estas palabras que dice Pablo, que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Así que una persona le prende una balita, aunque el ídolo no esté allí, dice, pero para que el santico me haga el milagro, aunque no tenga el bultico ni la lámina, lo tiene en el corazón, que es peor, y le prende la velita, ya ese es un ídolo, ese es un demonio. Entonces, la adoración es inducida desde nuestra infancia, al momento en que los bebés les cuelgan toda suerte de chapitas, medallitas, santicos, para que nadie les haga mal. Hay creyentes nuevos, tal vez por nuevos, todavía creen que hay que ponerles cositas aquí y rezarlas para que al niño le curen el mal de ojo. Incluso ahora es peligroso que hay personas
personas que quieren presentar sus niños porque toman la presentación de niños como un tipo de amuleto. Presentando al niño me le va bien, no se me va a enfermar. No, eso tampoco está bien, hay que tener mucho cuidado. Entonces este sistema religioso engaña a sus adeptos de la adoración a imágenes o a supuestos santos. ¿Sabe por qué? La iglesia ha logrado mediante el engaño al cambiar la palabra adoración por veneración. Entonces no le llaman, dice, nosotros no adoramos ídolos, veneramos los santos. Pero busquen el diccionario y verán que la palabra venerar significa honrar. Y honrar es adorar. Ahora vamos a ver esta otra parte. Yo tengo aquí unos varios puntos que espero en el Señor que podamos verlos y demostrarles por qué Pedro no fue el primer papa. El primer papa se llama Constantino. Así se llama el primer papa, Constantino. Él se nombró porque él era el César, él era el emperador, él era un sacerdote del culto pagano. Era y siguió siéndolo. Lo que pasa es que él trabajó por los dos lados. Siguió siendo un sacerdote pagano, pero se puso las indumentarias clericales conocidas de ese entonces. Entonces él mismo se autoproclama. Otra cosa, la tumba de Pedro no está en Roma. La tumba de Pedro el apóstol fue encontrada en Jerusalén. Y entre las razones que tuvo Roma, Inocencio III, lanzando las cruzadas para invadir y tomar Jerusalén, fue poder hacerse con todos los lugares donde habían estado, donde supuestamente enterraron a fulano, el prensejo, ¿sí? Y especialmente ahí sí podrían decir, aquí tenemos la tumba del primer papa, esa que se tiene allá, quién sabe a qué enterraron ahí. Jesús el Señor nunca dijo, sobre Pedro edificaré mi iglesia, sino que cuando el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a aquel pasaje que también dice la Biblia, la piedra desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso está en Hechos capítulo 4 y el verso 11 y el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Eso es suficiente evidencia. No fue el primer papa, lo fue Constantino. Pedro no murió en Roma, su tumba no está allí. La verdadera roca se llama Cristo el Señor. Ahora, las cruzadas comenzaron como una forma a través de la cual la Iglesia Católica conseguiría apoderarse de Jerusalén para establecerse allí, ya que siempre supo que los restos de Pedro no estaban en Roma, sino que obviamente estaban allá en Jerusalén. Hubo muchas muertes, mucha sangre, ríos de sangre corrieron, porque fueron, creo que 8 las cruzadas. O sea, los grupos de personas que iban a liberar a Jerusalén de mano de los paganos. Los paganos eran judíos y árabes. Y entonces mataron mucha gente de esta. Por eso es que el mundo de allá de Oriente, lo que es los árabes, odian en general al cristianismo, porque el mundo cree que hablar de cristianismo, ahí estamos todos enmarcados. No, el cristianismo bíblico es distinto al cristianismo pagano del catolicismo, pero ellos no saben diferenciar eso. Así que las cruzadas exterminaron a judíos, árabes y todo lo que se podía intervenir en el paso de esta institución diabólica y su deseo enfermizo de dominio, de poder y de control. Ellos querían dominar
ellos querían era controlar. Les menciono un poquitico porque digo poco, no es suficiente hablar en media hora sobre la Inquisición, llamada por ellos mismos la Santa Inquisición. Ahora que ustedes tienen la oportunidad del internet, no se pongan a perder tiempo chateando con gente. Eso es perder tiempo. ¿Sabe que estaba leyendo una estadística? La cantidad de divorcios que está provocando el Facebook, el internet, muchos divorcios por infidelidades. El hombre de pronto entra ahí charlando con otra persona, una dama de cualquier otra parte, o la mujer, las mujeres que de pronto algunas que les queda tiempo para el internet, y de ahí nace la infidelidad y el rompimiento de los matrimonios. No pierdan el tiempo a eso, pero les iba a decir, los que pueden utilizarlo bien, busquen por allí Inquisición. Hay unos buscadores que inmediatamente le dan a usted toda la información. Para yo decirles estas cosas no son producto de que me imagino y tengo aquí. No. Sí es parte de mi celo porque conservemos lo que la Biblia dice, las enseñanzas de la Biblia. Ojalá volvamos a vivir, a conocer la Biblia y a vivirla como debemos vivirla. Por eso quiero que ustedes conozcan algo de la historia del paganismo, del satanismo católico, para que nos desprendamos de esas cosas. Entonces, haciendo una investigación, miré una a Torquemada. No sé si ustedes han oído hablar de eso, los que pronto han buscado de la Inquisición saben. Este hombre mató miles. La vida de toda la gente allí dependía de las decisiones y el estado emocional de este perverso hombre, que fue una maquinaria satánica para la destrucción de cristianos. Ese cuento de que eran brujas. En Santa Marta, cuando ustedes vayan de paseo por allá en Santa Marta, aunque lo han reformado mucho y claro, la mano de los curas está ahí sobre eso, pero yo fui a una época cuando estaban cosas como más antiguas, y el guía, yo le pregunté, porque ya pues una leyenda viendo la maquinaria sanguinaria que había allí de matar, de torturar, le preguntaba una balanza que había, digo ella, el inquisidor traía a la persona acusada, si era una mujer, si era muy pesada y estaba más pesada que la balanza esa, era una bruja, y si pesaba menos es porque tenía un demonio. Por A o por B la quemaba. Vayan se llama el Palacio de la Inquisición, y si no quieren ir tan lejos, vayan a San Cayetano, allá al parque, y miren un yugo que hay ahí, y se dan cuenta que con eso el catolicismo mató muchos cristianos antes de nosotros, y no es difícil que arremeta otra vez, no es difícil, por eso hay que estar preparados. Entonces el llamado Santo Oficio fue nombrado, utilizado por esta institución satánica para acusar a verdaderos cristianos. Los acusaban de brujería y tenían que quemarlos en las hogueras. Recordemos que los verdaderos cristianos tuvieron que estar ocultos por un largo periodo luego del nacimiento de esta institución, que quería eliminarlos a todos, matarlos para no tener iguales. Durante este periodo, la Iglesia Católica decretó la prohibición de leer o poseer la Biblia, y era bajo pena de muerte, era un delito. Y como tenía esa autoridad, y en nuestro país tuvo, ¿cómo se llamaba? Un decreto que había firmado por los presidentes de aquí y el Vaticano, el concordato. Eso los hacía medio gobierno. Por eso es que violaban y mataban y se escondían allá, nadie los juzgaba, no había cárceles de ningún país para ellos. En la actualidad, el brazo que maneja el Santo Oficio cambió el nombre a, oiga bien el nombre que ahora tiene, que ya no es la Inquisición,
distinción ni santo oficio. Se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Congregación para la Doctrina de la Fe. Y como les decía, al comienzo fue dirigida por el señor que está allá, bueno, mejor lo digo así. Fue dirigida por él 24 años, que es el jefe visible del Vaticano. Visible porque hay otra maquinaria detrás de él, ¿no? Es un ex soldado nazi. Eso es lo que hay ahí. Hablemos de María. María y el niño Dios. ¿Dónde nacieron? Es que son tan tiernas las caritas, tan tiernas, que aún los creyentes les parece que tan bonito. La adoración a María, y óigame bien, hermanos, no me vayan a interpretar mal. Yo no venero a María, pero reconozco que María fue una mujer santa, que fue escogida de manera especial por Dios. Y que si ahora en este estudio yo hablo de María comparada con las deidades, es porque no es la verdadera María. ¿Me hago entender? Entonces, la adoración a María proviene de la religión babilónica, de la cual Baal, el dios Sol, es hijo de Astoret, y juntos mantienen una extraña comunión. Hablando de los babilónicos. A María, la Iglesia Católica la llama la Reina del Cielo, pero la Biblia ya menciona a esta Reina del Cielo satánica en diversos pasajes del Antiguo Testamento, entre ellos, les repito, Jeremías. Entonces, esta María con el niño en sus brazos ya se adoraba miles de años antes de Cristo. No puede ser la María de ahora, no puede ser. En ninguna parte de la Biblia se menciona que se debe rendir algún respeto o culto especial a María. En ninguna parte de la Biblia. Tanto es así que Jesús el Señor la llamó mujer. Cualquier reverencia a María es solamente una forma oculta de reverenciar a estas deidades Astarte, Astoret, Venus o Afrodita, o algunas otras tantas. El llamado niño Dios no es sino otra malévola representación del Dios Sol en brazos de la Madre. Es una representación, y le repito, ¿por qué? Porque eso fue lo que hizo Constantino. Entonces, tomar las figuras o las cosas que él sabía del cristianismo y darles una representación. Me hago entender, no es porque el cristianismo de ese entonces haya tenido una veneración a María y al niño, sino que lo que hicieron es a María y el niño. Claro, entonces traigamos una presencia visible, y ahí tenemos a la Venus y a su hijo y otras deidades. Eso es lo que hace Constantino. Entonces, ahora, la adoración a la Reina del Cielo, de comillas Virgen María, y el niño Dios, es una adoración de origen satánico y es nacido en Babilonia. En Asiria, voy a darle estos nombres a ver si les sirve un poquitico a usted, en las diferentes culturas. En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tamuz al hijo. Istar y Tamuz. ¿Quién era Istar? La madre de Tamuz. En Fenicia se le llamó Astarte a la madre y Baal al hijo. Esos son los nombres verdaderos que tenía la Carmen que ahora venera. Esa no es la María de la Biblia. Esa no es la María de la Biblia. Esa es una herramienta de Satanás en manos de la Iglesia Católica. En Egipto se le llamó Isis a la madre y Osiris al hijo.
Yo conocí a una muchacha de la iglesia de nombre Osiris. No le vayan a poner esos nombres raros a sus hijos. Aquí también había una, sí, pero no en la iglesia, todavía. Y algunos, bueno, pues dejémoslo así. En Grecia se la llamó Afrodita la madre y Eros al hijo. En Roma se le llamó entonces Venus a la madre y Cupido al hijo. Esos son los nombres que se le dieron. Recordemos que el último de los Césares, al proclamarse sumo pontífice, solamente cambió los nombres a sus antiguas deidades. Ahora, alguna pregunta que me le hacen a los predicadores por allí, no están preparados sobre el purgatorio. En ninguna parte de la Biblia se menciona tal lugar. Se trata de un malvado invento de la Iglesia Católica para controlar a sus fieles y llenarles de terror, de temor, de miedo. Como describían el purgatorio con unas llamas permanentes ahí, entonces la gente no quería ir al purgatorio. Y como casi siempre el que se muere, sobre todo en ese estado religioso, pregúntele a un buen católico a ver si él está seguro de la salvación. Dice, de eso nadie sabe. El día de la muerte nos daremos cuenta. El cristiano debe aprender a contestar como Pablo. Yo sé bien en quién he creído y sé que es poderoso para guardarme. Entonces, claro, esta invención del purgatorio les iba a servir mucho. El culto católico se formó en base a creencias paganas y a creencias idolátricas. No es un culto cristiano. Solo se hace llamar cristiano para poder conseguir adeptos, poder conseguir adhesión. La hostia. ¿Qué saben ustedes de la hostia? Y ahora con tanta información, si permanecemos en la ignorancia, es una ignorancia voluntaria, porque hay mucha información. Sí, el origen de la hostia se remonta al origen del culto babilónico. Para poder entenderlo debemos remontarnos a la historia. Según el culto babilónico, Nimrod estaba casado con Semiramis, que es la actual Virgen María, la Semiramis, y dio a luz a un hijo engendrado por los rayos del sol, y se llamó Tamuz. Ese es el niño que tiene ahí cargado, Tamuz. Semiramis ofreció a su hijo como el libertador de la tierra. Él va a ser el libertador, él va a ser el cojo. Pero Tamuz, su hijo, sin embargo, muere por el ataque de un jabalí salvaje cuando ya era adulto. Murió Tamuz. Ante la muerte de Tamuz, entonces Semiramis llora por él 40 días, dando origen a la Cuaresma católica, la que celebran antes de la Parranda Santa. No le puede llamar de otra manera. Entonces, tras lo cual se celebra la resurrección de Tamuz y el intercambio en ese entonces era de huevos. A Semiramis se le veneraba ofreciéndosele cositas redondas llamadas hostias. Ahora en todo el mundo, todos los días le levantan ofrenda a Semiramis. Cuando levanta el cura ya esa en la hostia, eso es lo que está haciendo. Y la gente cree que está adorando a Dios. Mire, la gente mexicana me da dolor de verlos. Igual que los nuestros, arrodillados largas distancias para llegar a una supuesta Virgen Negra que tienen allá, llorando, echando sangre, y ellos creen que se están acercando más a Dios. Y entre los cultos diabólicos que tienen allá en México, tienen el culto a la Santa Muerte. No sé si ustedes han visto
que les he repetido esa película varias veces. ¿La han visto? De la Santa Muerte. A ver, mi monitora ya. Gloria a Dios. Demos gloria al nombre del Señor Jesús, para que no se me duerma. Entonces, el acto litúrgico a través del cual el sacerdote levanta una hostia redonda es un acto que se realizaba ya en Babilonia. En ninguna parte de la Biblia menciona que el pan que Jesús tomó haya sido redondo. La Biblia no dice de eso, hermanos. Ni que era una hostia, no, Señor. Ahora hay una palabrita que yo quiero utilizar y hacer buena claridad de esto. Para que, hermanos, por favor, hermanos, sáquense de la cabeza que a Dios, para que Él lo bendiga a usted, para que le cuide la finca, las gallinas, la cosecha, a Dios hay que ofrecerle un pollo. Y si me cuida el corral, entonces llevo el pollo al pastor o a la iglesia. No, a Dios no hay que hacer. Eso es católico. Traiga todos los pollos que quiera, que yo me los como. Pero lo que quiero es sacarle unas tradiciones diabólicas y paganas de su cabeza. A mí me beneficia que usted siga creyendo eso y que me traiga el pollo. Pero ay de mí si yo no le anuncio la verdad. Amén. Dios puede librarlo aunque usted no traiga pollo. Porque ya todas las promesas de Dios para nosotros nos corresponden, porque somos sus hijos. Todas las promesas del Señor. Entonces vean, las mandas y los favores recibidos. Las mandas son otra forma de culto satánico que promueve el Vaticano. Todos aquellos que se postran ante imágenes están conscientes de lo que hacen, ya que si lo hacen ya están condenados, deben hacerlo. Y todos los que hasta ahora no sabían lo que hacían, que hagan caso entonces a las palabras que están escritas en el libro del Apocalipsis o Revelación, capítulo 18, verso 2 al verso 4, que concluye diciendo: salí de ella, pueblo mío. Amén. Miren, hermanos, en Colombia el Día Nacional de la Idolatría es el 8 de diciembre. Claro que hay otros días como el 15 de julio, yo no sé esas fechas. ¿El 16 o el 15? Sí, es más católico que yo. Sí, porque él sabe que es la Semana Mayor, que es el 16 de julio. Si haces una manda, hablándole a la gente, lo más probable es que recibas el favor y se te conceda. Eso es lo que la gente cree. La manda es: aquí tengo 15 pollitos. Si no se me muere ninguno, uno es para... Bueno, en fin. Al demonio le interesa que creas en esto, ya sea en forma de María, en forma de Gregorio Hernández, en San Fulano, en Sancocho. Recuerde que en la Biblia la palabra del Señor dice que Satanás es que se le llama el padre de mentiras y del engaño. A él le interesa que las personas sigan engañadas y que participen de estos rituales de su obra. Y por eso tiene a la flamante allí. Ahora la semana que le llaman santa, pero que es la parranda santa. Personas que se autonombran cristianas hoy en día practican y son partícipes de los festivales babilónicos. Por ejemplo, en esa fecha de la parranda santa se celebraba el festival de Istar, cuyo consorte murió un viernes y fue resucitado un domingo. Miren todo el esplendor que hacen en pos de esas fiestas. Pero el catolicismo no le concuerdan las fechas, no le concuerdan. Porque, por ejemplo, se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús.
supuestamente. Y Jesús no nació en diciembre, ni Jesús murió en abril, tampoco murió ni en marzo ni abril. Entonces no le concuerdan las fechas. Solo que un pueblo asentado en tinieblas, como dice la Escritura, es necesario que le resplandezca la luz, y a nosotros nos ha resplandecido la luz del Evangelio de Jesucristo el Señor. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que estar bien alertas, bien despiertos, para no ser engañados por ese sistema. El día exacto y de la conmemoración y muerte de Cristo Jesús no les coincide a ellos con la fecha que proclama la satánica católica. El comer que ellos, ustedes saben para qué es la cuaresma, ¿cierto? ¿Saben para qué es? ¿Se acuerdan? Bueno, yo tal vez sé porque pues vivo leyendo estos, y una vez les traje un libro aquí cuando estábamos allá y les mostré. En esa cuaresma es que hacen ayuno de carne, no comen carnita, hay que comer solo pescadito. Ese es el ayuno. Facilito ayunar de esa manera. Entonces es esta otra forma de mantener la gente en ignorancia. Y hablando de la Navidad, la celebración de la Navidad no es bíblica. Se trata de otra celebración babilónica, el solsticio de Navidad. La Biblia no menciona celebrar ni conmemorar el nacimiento de Cristo, sino lo que hacemos nosotros, lo que dice la Biblia. La cena es esa conmemoración que la Biblia ordena, y representa o celebramos la muerte y resurrección de Cristo, el Señor. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, sobre los santos, la iglesia satánica tiene cientos de santos. Posee hasta 3 o 4 santos en el mismo día. Si no, miren el calendario de la cabaña, que creo que es el que los tiene, ¿no? Y algunos de ustedes se llaman como se llaman, porque el día que nacieron. Menos mal que no nacieron en diciembre, porque les hubieran puesto Tutaina. Menos mal. Pero hay tantos que no alcanza el cuadrito. Los tiene de todos los gustos, sabores y colores. En Colombia posee sus tangos, incluso una forma, oigan lo que les voy a decir, una forma con la cual quieren mantener la imagen del Papa, que también lo mataron. Eso dicen los comentaristas, porque yo no he vivido en Roma. Quieren hacerlo santo express. Antes, por los cánones que tiene el sistema religioso era que tenían que hacer tantos milagros y pasar no sé cuántos años. Ahora ellos quieren hacerlo santo ya. ¿Saben por qué? Porque se están perdiendo una cantidad de millones, una cantidad de plata se están perdiendo, y lo hacen santo ya. La plata que les va a entrar por su fulano que se les murió va a ser mucha. Entonces tienen que convertirlo en santo. Así que la idea de que los santos sean intercesores entre Dios y los seres humanos es una mentira muy arraigada, y lamentablemente muchas personas aún están en esa ignorancia, y parece que algunos creyentes tienen todavía la idea romana de que cuando el niño pequeñito se le murió, él lo está mirando desde el cielo. Eso es mentira del diablo. Los que se mueren por santos que sean, tampoco están andando por ahí en las nubes. No, señor. Acuérdense lo que está determinado en la Biblia. El polvo vuelve a la tierra donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y esperemos el juicio, el día del juicio. Esas criaturas, niños, no van a ser condenadas, pero de que será que un niño me está ayudando desde el cielo. No, hermanos. Basta leer las Escrituras, la palabra de Dios, primera de Timoteo 2:5, porque
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, en cuanto a milagros y apariciones, todo demonio tiene la capacidad de hacer milagros. Las vírgenes que lloran sangre, estigmas, yo no sé si usted sabe qué es eso, estigmas y apariciones. Los secretos de Fátima, que estaba oyendo a un curita muchacho joven, y habla con tanto fervor y con un bulto así grandote de María y un poco de pobres personas ahí, porque hay que tenerles conmiseración de la forma que los idiotizan y les hacen creer tonterías. Y él dice, es que me quedo viéndole y es tan linda. Oiga, pedazo de porcelana. Me quedo viéndola y es tan linda, sus ojos me reflejan como felicidad. Quédese viendo una columna de este, qué hermosa que se ven esas columnas ahí puestas. Igual, algo parecido. Entonces, estos milagros provocados y entre otras cosas, yo no estoy diciéndoles que algo no se les haya parecido a los niños llamados de Fátima. Algo se les apareció. Un demonio los engañó. Al igual que estos falsos profetas que hay por ahí. Si me dice que algo se les apareció, lo creo. Un demonio los engañó. En la aparición de algo. Léase segunda de Corintios capítulo 11 y verá que Pablo dice que se disfrazan como ángeles de luz, y no es extraño porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces esto puede suceder, provocar algunas cosas, señales, pero debemos abrir bien nuestros ojos nosotros para que no nos dejemos engañar, porque esto es producto y obra de Satanás para tenerlos allí cautivos. Cada vez que alguien asocia o atribuye a un milagro a un santo o a cualquier virgen que sea, o a tal o cual santa, o que los rezos que le hizo, que los rezos, que las velas que llevó al templo, que le prendió allá, son los que están operando el milagro, lo que está haciendo es usted adorando un demonio. No ustedes, porque gracias a Dios ustedes no, pero sirve para que tengamos precaución. Lo que hacen ellos es que a través de estos ídolos y creencias le rindan culto y adoración a cualquiera menos a Dios. A Dios debe rendírsele culto directamente. Gloria a Dios. Recordemos que el demonio y sus ángeles caídos fueron echados del cielo y lanzados a la tierra. Ellos tienen capacidades y tienen ciertos poderes. Si no, desen cuenta ustedes lo que está ocurriendo por medio de la tabla Ouija. Y no crean que son pocos. El demonio se trajo consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo con él. El demonio tiene el poder en la tierra, así como sus ángeles, de modo de extraviar y de engañar a la humanidad. Y por qué no decir aún a sus escogidos, cómo me duele y lamento que ha habido personas que han estado en la iglesia 10 y 15 años. De pronto, por una rebeldía o algún pecado o alguna cosa, algún incidente, se salen de la iglesia y llevan a sus hijos y los bautizan. Y vuelven a servir de compadres y de comadres. No les ha resplandecido la luz del Evangelio. Hermanos, eso ni se pregunta, porque algunos nuevos me preguntan, oye hermano pastor, es que mi hermano tuvo una niña y quiere que yo le sirva de padrino, ¿será que puede? No lo culpo. Miren cuántos años tienen ustedes y todavía le hacen honor a las hallacas. Y creen que es capricho del pastor. Y yo quisiera dedicar varias enseñanzas de esta para que conozcamos el sistema diabólico de la Iglesia Católica.
y cómo la mentalidad de muchos creyentes todavía se encuentra en algo afectada por ese sistema, por esa forma de culto. Entonces, ¿por qué la humanidad se sigue dejando engañar? Es simple, porque no han reconocido el inmenso amor de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos en una lucha contra la fuerza del mal, y tengan la seguridad que ustedes van ahora y le hablan a alguien de Cristo el Señor, del amor de Dios, la misericordia de Dios, y esa persona quiere abrazar al Señor, quiere acogerse al Evangelio. Dé la vuelta a usted no necesita el otro día, en la tarde esa persona ya cierra la puerta y se niega, porque ha cambiado de idea, porque hay fortalezas en las mentes de las personas. Estamos en una guerra. Esto es una guerra, es una lucha. Lo dice Efesios, Pablo escribiéndolo en los Efesios capítulo 6, que no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Miremos a ver sobre la cruz. Aunque ustedes no lo crean, hermanos, y esto puede sonar, hay un programa que se llama The Ripper. Casos increíbles. Pero millones de católicos desconocen que la señal de la cruz y la misma cruz como objeto de adoración ya existía desde las épocas babilónicas. Babilonia fue antes de Egipto. Todos los caldeos lo heredó Egipto, todo lo de Egipto lo heredó Roma, todo lo de Roma lo heredó España y todo lo heredamos nosotros. Ese es el orden. Entre los griegos y romanos heredaron la superstición y el paganismo a las naciones del mundo. Es como las modas norteamericanas. Yo vi en el 94 o 95, vi a los muchachos salir de un colegio americano en Houston, con los pantalones embombados y bolsillos por toda parte. Todavía no se estaba usando aquí en Colombia, y yo dije, ay, qué triste cuando en Colombia los jóvenes comiencen a usar eso. Y no solamente los jóvenes de afuera, hay hermanos con bolsillos por toda parte, así grandotes que hasta les cabe la gallina ahí. Ah, hermanos, porque igual que las potencias de aquel pasado le heredaron a las naciones súbditas tanto paganismo, así nosotros copiamos lo que hacen los norteamericanos. Entonces, óigame bien, ¿por qué le estoy diciendo que desde Babilonia utilizaban la señal o la cruz y la señal de la cruz? La señal de la cruz consistía en trazar la letra Tau. La letra Tau es la T. Ustedes verán que los testigos del maletín, ellos creen que a Jesús lo colgaron en un palo, en un solo poste, o en un palo que tenía no el pedacito de cruz acá, sino la tabla. Basado, ellos no están equivocados, porque ellos dicen que la cruz viene desde Babilonia. Este era el sistema. La T representaba a Tamuz, el hijo de Estar. La T, la cruz, representa a Tamuz. Así que la pobre gente se cuelga cruces y no sabe, porque ellos creen que una cruz representa a Cristo. Ahora, cuando Cristo el Señor le dice a los suyos y nos dice a nosotros en el Evangelio de tomar su cruz y seguirle, no es tomar un madero aquí en el hombro, sino tomar la carga, como cuando Él dijo, usted puede beber de la copa que yo bebo. ¿Podéis? Entonces no se estaba refiriendo a esa copa, una copa física, literal, sino el trago amargo del tipo de muerte que Él iba a pasar. ¿Se acuerdan que dijo el Señor cuando Él oraba como sacerdote? Si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, esto de la cruz
Dejémoslo así. Ya saben que cada que ustedes vean que la gente se hace la cruz, entonces están invocando estar. Concluyamos diciendo que la Iglesia Católica es, según lo que la Biblia dice, todas sus características. Yo quisiera que todo esto fuera aquí oscuro para mostrarles a ustedes en diapositivas la serie de imágenes que tengo, que incluso el Papa está sentado en su silla y atrás tiene una cruz invertida. Alguna vez traje una hojita para mostrarles. Y se los digo para ver si nos sacudimos. La Biblia dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Saben a qué colores son esos? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La descripción que da Apocalipsis es obvia. La Iglesia Católica se ha prostituido con todos los reyes y los presidentes del planeta sin excepción. El ecumenismo es tan peligroso que yo quiero hablarles un domingo de esto, del ecumenismo, el intento romano de absorber las iglesias evangélicas. Y no le va a quedar difícil absorber las iglesias evangélicas. Mire usted que uno de los admirados por todos, ¿quién no tiene música de Marcos Witt? Todos. Yo de pronto no es que diga que no oigo un himno de él. Ya, si lo canto y yo lo canto para el Señor. El himnario Lluvias que utilizamos, este lo escribieron trinitarios. Hay algunos signos aquí de gente que fue del nombre aquí. Pero ahí con estos signos mucha gente ha recibido el Espíritu Santo. Porque cuando cantamos no cantamos al autor o al escritor, le cantamos al autor de la vida. Pero fíjense, hermanos, cómo se va la astucia, que grandes predicadores de la historia del protestantismo norteamericano y en otros países como Billy Graham, como Luis Palau, han sido herramientas en las manos del sistema religioso. En Colombia tenemos como la cruzada la cruzada estudiantil, y los carismáticos de Bogotá con eso es un sistema. ¿Quién maneja o manipula ese sistema? Hay un grupo en el sistema religioso católico que son los más intelectuales, o sea, son los más astutos. Han sido los culpables de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los que se codeaban con Hitler, y bajo el consentimiento de ellos se mataron 6 millones de judíos, porque mientras los judíos estaban ardiendo allá en los crematorios de Hitler, ellos estaban con mucha pompa en los salones de recepciones, de festividades, codeándose con Hitler. Así que, hermanos, en Colombia cada año celebran, yo no sé cómo lo hacen, pero que lo hacen en una forma, el Te Deum. ¿Cómo se llama eso? Te Deum, mano, yo no sé qué. No, porque puede estar bien versado en la materia. Entonces les decía, hablándoles de la unificación, esto era una misa que celebraban los obispos o los principales. Ahora ya son invitados algunos prestantes líderes evangélicos, y ellos creen que es que estamos ganando territorio cuando los invitan y sacan pecho. Por eso yo no voy a las reuniones a que me invitan aquí en el municipio, porque esta iglesia es del Señor Jesucristo, y nosotros no podemos casarnos con las ideologías de nadie. Este señor líder de los jesuitas
Ya he estado en varias reuniones de las que hacen los jesuitas. Marco Witt ha cantado, o como dice él, ha ministrado. No administra, lo han ministrado. Lo están manipulando y no se da cuenta. Lo están utilizando a ver si él trae a los evangélicos a alguna reunión que nos invite. ¿Usted cree que si hay en el Zulia una reunión de todos los grupos evangélicos, ahí vamos a estar nosotros? No podemos estar porque ellos no aman al Señor Jesús. Ellos no lo aman, ellos lo miran como un segundo. Para nosotros Jesucristo es el primero y el último. Amén, hermanos. Así que la misión de este culto satánico es la de desviar nuestra atención hacia ese sistema religioso universal o católico diabólico, para que la gente se aleje, para que la gente se hunda en el pecado. Así que la misión de sus lobos rapaces vestidos de ovejas, llámese arzobispos, obispos, curas, monjas y todos los que le lamben el ladrillo, es ese trabajo, idiotizar a la gente. Mire que ahora usted sale a evangelizar a una persona y le mandan el grupito a que la reevangelice. Pero esta palabra que nosotros hablamos tiene potencia, no se preocupen, tiene poder del cielo. Esta forma que ellos, en la forma que ellos operan, es la manera de mantener en la ignorancia a las gentes. Muchos de ellos mismos están en la ignorancia, pues aún desde pequeñitos fueron criados en este culto. El interés de este culto es como formarse o presentarse como el camino hacia una religión única. Y esto se ha ido realizando paso a paso y se va dando cada día más, porque muchas de las iglesias, como ya les decía, llamadas evangélicas, están diciendo que al fin y al cabo todos los caminos conducen a Dios. ¿Cómo me duele saber de un hombre, que voy a omitir su nombre por motivos muy obvios? Pero hay un foro ahí en el internet, un foro internacional, donde un hombre que yo lo conozco, él decía: no todos los que invoquen a Cristo son cristianos, decía él. Entonces alguien le refuta y le dice: entonces el Papa es un cristiano, porque inclusive lleva un Cristo flaco ahí en un palo que tiene una curva. Ahí tiene un Cristo flaco. No todo el que dice ser cristiano lo es. Y la gente concluye diciendo: he hablado con personas carismáticas o de la cruzada o de los carismáticos, dicen: todos los caminos conducen a lo mismo, allá vamos a terminar todos. Yo no creo eso, que todas las creencias y el sincretismo que ahora es tan palpable nos conduzca a lo mismo. Jesucristo es un camino. Las reuniones ecuménicas son un ejemplo de ello. A través de estas reuniones, entonces la idea es hacer universal la religión de tal modo para respaldar la venida de un sistema religioso, o sea, la venida del anticristo. El anticristo vendrá y las gentes no se darán por entendidos. La Iglesia Católica y el Vaticano serán destruidos aún cuando venga el anticristo por el mismo anticristo. Noten ustedes cómo las faldas le están quedando cortas y ya no puede ocultar la vergüenza de su desnudez. Las gentes en todo el mundo se están dando cuenta. Estaba viendo por ahí de un tipo que le tocó renunciar al arzobispado de no sé dónde, porque un seminarista lo acusó, lo vi anoche en las noticias, lo acusó de que lo había violado y por eso le tocó renunciar. Ahora lo están denunciando de otros crímenes más.
Ya no se pueden tapar, aunque saquen folleticos diciendo no, que grave. Los evangélicos enseñan 10 errores, dice aquí. No hay autoridad en lo religioso que la Santa Biblia, por tanto, ni romano, pontífice, ni obispo, ni sacerdote, solo la Biblia. Y es que es verdad. Esta palabra es verdad. Aquí dicen que nosotros que niegan el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, el sacramento de la confesión, y no creen en la presencia real de Jesucristo en la hostia. ¿Cómo vamos a promover semejantes mentiras? Y si dicen que no creemos es porque es verdad. ¿Cómo vamos a creer la mentira? Si Jesucristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo creo que, hermanos, ustedes deben estar agradecidos, debemos estar agradecidos con el Señor que nos haya sacado de semejantes tinieblas. El Señor nos sacó fue del satanismo. Cuando el Señor le dice a Pablo para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo, se conviertan a mí. Eso nos pasó a nosotros. Estábamos bajo la potestad del diablo, y cada que usted se echaba a la cruz o se la echaba a sus hijos, lo que le lanzaba eran maldiciones, y usted no lo sabía. Ahora tenemos una frase muy preciosa: que el Señor Jesús le bendiga. Esa es una preciosa frase. Yo quisiera que le demos gracias al Señor, porque luz ha resplandecido en medio de las tinieblas. Como dijo el escritor, el evangelista, un pueblo asentado en tinieblas de muerte, luz le resplandeció. ¿Se dan cuenta, hermanos, porque es que yo les digo muchas de las cositas que a veces se incomodan? Algunas ancianas se enojan conmigo. No se enojen conmigo. Mientras yo esté aquí, quiero ser en lo posible un fiel expositor de la palabra del Señor, para que conozcamos y amemos al Señor como debemos amarlo. Si alguno quiere una copia de esto, me gustaría que la tengan en su casa, que los predicadores que la conozcan, que las conozcan. Yo les presto para que saquen. Estén de pie, hermanos, y vamos a orar. ¿Sí? Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Este mediador vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros hoy somos salvos por Él. ¿Hay alguna cosita, hermanos, por allá que usted ha guardado de los vestigios religiosos antiguos? Deshágase de él. Deshágase de la maldición. Salid de medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus abominaciones. Levante su mano y adore al Señor Jesús, que es el único en el cielo y en la tierra que merece nuestra adoración. Nadie más, solamente Él. Ni ídolos, por valiosos y costosos que sean, por nombres bonitos que tengan, solamente Jesús es el Señor. Padre Santo, te alabamos.